Esta mañana vamos a estar hablando en el libro de los Salmos. Usted puede ir ubicándose allí, buscando en el Salmos número 18. Vamos a estar trabajando en este Salmo. Voy a leer los 6 primeros versículos. Posteriormente voy a estar trabajando por bloques, porque es un Salmo bastante extenso. Y le voy a pedir al Señor que me ayude a poder terminarlo hoy, para que no quede nada de lo que el Señor así ha tenido a bien procesar en mi vida, para compartirlo también, pueda ser expresado. Dice así en el Salmo, los primeros 6 versículos, dice: Te amo, oh Jehová, fortaleza mía, Jehová, roca mía, castillo mío y mi libertador. Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muertes y torrentes de perversidad. Me atemorizaron, ligaduras del Seol me rodearon. Me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, y Él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de sus oídos. Bueno, haciendo algo de introducción para que usted pueda tener una idea someramente acerca del Salmo. En concreto, la misma Biblia, la versión Reina Valera, establece que es un Salmo de David. Se encuentra ubicado dentro del primer grupo de los Salmos, del primer bloque. Para los que no saben, el libro de los Salmos está distribuido en 5 grandes bloques. Y este Salmo se encuentra en el primer bloque, y dentro de ese bloque la mayoría de esos salmos están adjudicados o atribuidos específicamente a David. ¿Okay? Para que usted más o menos tenga. Asimismo, este Salmo tiene un texto que se vincula o se relaciona, que está en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 22. Tiene 51 versículos, más o menos aproximados como el mismo Salmo. Este Salmo tiene 50 y el texto de segunda de Samuel tiene 51. Podemos decir que a la luz de este pasaje, el rey David, el salmista, el cantor del pueblo, muchos prenombres o calificaciones que le han dado a este personaje histórico, está haciendo como un paneo, como que una vista hacia atrás de lo que ha sido toda su vida. Porque si queremos ubicar este texto en tiempo y espacio, se encuentra así, como que al final del reinado del profeta, del rey David, ¿sabes? Al final de esos tiempos. Y él está viendo pudiéramos decir todo eso, cómo Dios lo ha traído, lo accidentado que de repente pudiera haber sido su vida, en palabras coloquiales. Pudiéramos decir que por la persecución, huyendo a cada momento, antes de llegar a ser rey por Saúl, el rey Saúl en ese tiempo, que lo perseguía, además de las luchas, de las guerras que tuvo contra los moabitas, contra los filisteos y los sirios, y también además contra los problemas que tuvo de índole familiar, metiendo allí a su hijo que lo quiso derrocar y le quiso quitar el reinado, eso allí. Entonces, este es más o menos el panorama de lo que
pudiera ser las circunstancias o las situaciones en las que el rey David estuvo sumergido en el momento en que pudo haber entonces escrito este texto. Hay un texto, no lo busque, solamente quiero hacer una referencia que David mismo él comentaba cuando estaba ya en la cueva de Adulam, y decía: estoy rodeado como con gente de fuego, con boca de fuego y cosas. O sea que había estado en casi todas las circunstancias de su vida sometido a una gran complejidad, a una gran adversidad, bien compleja la vida del profeta. Y es en ese momento, yo creo que entonces el Espíritu de Dios operando en David como ungido, como rey ungido, también como siervo del Señor, ese hombre que expresa ahí en ese versículo 1, hablando acerca de la forma en la que él expresa sus emociones o sus sentimientos, y le dice al Señor: te amo, Jehová, ¿sabe? Y entonces cuando vemos ese verbo activo, ese verbo que ejecuta la acción, ese amor, cuando vemos allá qué significa eso para nosotros, y podemos ir a buscar en los idiomas antiguos como el hebreo y el griego. Recogemos de esto del hebreo porque es un libro que está en el Antiguo Testamento, y entonces su base lingüística, el idioma, el lenguaje en el cual se escribió, está normalmente en el hebreo. Entonces traemos del hebreo el significado de este verbo amor, y hay una fórmula gráfica para que nosotros podamos entender exactamente qué es lo que está diciéndole el profeta, el rey David, al Señor, para que no quede solamente en amor, sencillamente, sino. Entonces la forma gráfica utiliza la matriz de una madre. Y entonces el significado, el sentido que recoge el texto para con nosotros es que David le está diciendo a Dios que lo ama profundamente, entrañablemente. Eso es lo que le está diciendo el profeta en medio de todas esas circunstancias complejas. Fíjese usted, el profeta le está diciendo que él lo ama, pero entrañablemente. Ahí no se trata simplemente de algo de apariencia, ¿sabe? Que solamente para que lo vean, falta de carácter y de consistencia, no. Se trata de un amor bien profundo, ¿sabe? En el cual el salmista le quiere comunicar al Señor. Entonces, seguimos allí, y en medio de eso, lo que le está diciendo entonces el profeta, el rey David, al Señor, es que él lo ama, porque ha visto la demostración de la fuerza absoluta, del poder absoluto que tiene Dios por encima de todas las cosas, ¿sabe? ¿Y cuál es la fuerza, la demostración absoluta? David le está diciendo al Señor: Señor, yo soy débil, soy frágil, ¿sabe? Él viene con esa actitud, reconociendo que toda la potencia, que todo el poder, la fuerza, la manifestación de ese poder estaban en Dios, y que él no tenía nada, que era un débil, que era un frágil delante de él. Y ahora, ¿cómo estamos viviendo nosotros delante de Dios? ¿Sabe? ¿Con qué actitud? Con arrogancia, con altivez, con orgullo, con prepotencia, ¿sabe? Tal vez en estos momentos haya mucha gente como en esta situación, ¿sabe? Una circunstancia que le pasó a mi esposa, y la quiero traer en estos momentos. Salió mi esposa en este tiempo de ofuscación, de la gente abrumada por el temblor y la cosa. Todo el mundo decía: ay Dios, esto Dios. El día del terremoto, y tal vez el día siguiente. Pero ahora, el día de ayer, ya había
esa actitud, ¿sabes? En algunos casos, con ese tipo de altivez y de prepotencia. Mi esposa le dijo a una persona, seguro que el día del terremoto estabas clamando a Dios, pero ahora estás así. Entonces, sería bueno ver cómo nos estamos acercando, ¿sabes? ¿Cuál es la forma en que venimos a presentarnos delante de Dios? Recuerde que somos frágiles, ¿sabes? Somos bien frágiles, bien delgaditos. Hoy estamos aquí, mañana no sabemos. Y enfrente de eso, de que hoy estamos y no sabemos lo que le está diciendo así, en palabras bien coloquiales, bien fácil de digerir, sin abstracciones, sin cosas tan profundas. Lo que le está diciendo el profeta allí, el rey David, al Señor le está diciendo, mira Señor, cuando todo se está cayendo, cuando todo se cae, tú me sostienes. Y eso lo vemos, lo entendemos a la luz del pasaje, porque sigue el versículo 2 y dice, porque Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, mi Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, es mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Es que no había nada de él, es que todo era de Dios. Él tomó esos pronombres posesivos y se apoderó de él. De toda la figura, de la forma en que lo percibía, la forma en que él veía a Dios. Mi Dios. Porque, ¿sabe? En base a cómo usted perciba a Dios, así va a ser su fe fortalecida. ¿Sabe? Porque no es lo mismo, usted puede decir que Dios es omnipotente. Usted puede llegar y expresar eso. No, Dios es omnipotente. Pero otra cosa muy distinta es que usted diga, Dios es mi fortaleza. Usted puede decir, no, Jehová es pastor. Y otra muy diferente es que Jehová es mi pastor. ¿Sabe? Es apropiarse de la palabra que el Señor ha establecido para mantenerse en confianza, para estar firme sobre esa roca, para estar allí en ese castillo, para ser fortalecido por la fuerza de Dios, esa fuerza absoluta que en medio de nuestras debilidades nos sostiene. Eso le está diciendo, ¿sabe? Sería bueno entonces transmitir este tipo de enseñanza, ¿sabes? Allá afuera hay gente que necesita mucho consuelo, ¿sabes? Que se encuentra desprovista, desvalida, ¿sabes? Que necesita ser enriquecida con una palabra como esta, que le enriquezca su vida, que lo abstraiga de la situación en la que está viviendo, por más compleja que sea. Y bueno, en medio de eso, en este bloque, desde el versículo 1 hasta el versículo 6, se encuentran una serie de aspectos bien particulares, porque a partir del versículo 3, entonces ya no es solamente que es la forma en que David percibe a Dios, sino que de lo que él expresa a Dios, no es solamente que lo ama, sino que viene a presentarse, pero no de una forma cualquiera, ¿sabe? Dice en el versículo 3, voy a ir cortando las partes, las versiones, los verbos que causan la acción dentro del texto y que le dan forma al contexto, ¿sabes? Para poder asimilar, extraer la riqueza literaria de lo que el Espíritu Santo trató con David y que hoy es pertinente para nosotros como iglesia. ¿Sabes? Entonces dice en el versículo 3, mira cómo dice, invocaré a Jehová.
David no vino a presentarse solamente diciendo que lo ama. Vino a presentar su oración. ¿Sabe? El decirle que lo amaba era la condición que él le estaba diciendo. ¿Y por qué lo amaba? ¿Sabe? Pero ahora le está diciendo, le está presentando la gama de cosas que vamos a desarrollar. Dice, y ese llamado desde el hebreo para nosotros tiene que ver con que la gente llama a voz alta. Y usted puede ver en el versículo 6, ¿sabe? Allí lo busca. El verbo dice, y clamé a mi Dios. Está hablando de oración, invocaré y clamé. Está hablando de un gran entendido de que David estaba viniendo a orar delante del Dios viviente, delante de esa roca, de ese castillo, de ese que era su roca fuerte, su más alto refugio, su fortaleza. No venía delante de cualquiera, no es cualquier cosa lo que Dios está diciendo aquí. No es una cosa así superficial. ¿Sabe? No es algo fantasioso, haya ocurrido como en la película de Narnia o en los cuentos de hadas como Pinocho o Blancanieves. No, esto es algo bien auténtico, genuino. Y viene a depositar su oración. Y entonces, dice entonces que invocaré. Eso es que él estaba llamando a Dios en voz alta. Jehová. Pero no se quedó solamente ahí. Dice que clamé. Y la idea de este verbo en el hebreo es que una persona está gritando, pidiendo socorro. ¿Sabe? Y entonces cuando usted completa la idea, tiene el sentido de que hay alguien pidiendo auxilio porque se encuentra sumergido en una circunstancia que lo tiene comprimido. ¿Sabe? Que lo sobrepasa en fuerzas y capacidades. ¿Y por qué sabemos eso? Porque en los versículos 4 y 5 dice que lo rodearon ligaduras de muerte, lazos de muerte. ¿Sabe? Circunstancia bien compleja a la que nosotros los seres humanos nos enfrentamos. Y la más cruel de todas es enfrentarnos a la muerte. ¿Sabe? Y esta complejidad, ¿sabe? Más allá de su propia fuerza, él está pidiéndole al Señor en su oración que lo socorra, que lo auxilie, que venga en su ayuda. ¿Sabe? ¿Por qué? Porque es débil. Porque no tiene capacidades, porque ni su biología, ni su físico, ni lo que posee económicamente, no tiene nada. Está en una rotunda quiebra para venir delante de Dios. Entonces, ya usted se va enterando, va despejando allí cómo es que tenemos que venir entonces a presentarnos delante de Dios. A veces yo subo el tono de voz cuando estoy orando en algunos casos y me retengo a veces, pero no es que ahora me la voy a pasar gritando, pero esto por lo menos me da un poquito más de entendimiento, de saber cómo me presento delante de Dios. ¿Sabe? Porque, ¿sabe? Cuando usted ora, allí en lo secreto, usted puede orar allí, patalear y quejarse y gritar y derramar su vida delante del Señor y de decirle tal y cual cosa. ¿Sabe? Pero lo que me encanta desde el 1 hasta el 6 es que dice que Dios lo oyó. Es lo que más me encanta. Es bueno todas las demás cosas, pero dice que en esa forma en la que Él se presentó, Dios lo oyó. Y dice que y oyó desde su santo templo. Y podemos decir, no
no es ninguna cosa de esas que, como dice la gente por ahí, que no, que Dios está lejano, está distante, está por allá, que no nos escucha, que no nos oye, que se olvidó de su pueblo, que se olvidó de su rey, que se olvidó del género humano. No, eso es totalmente mentira. Aquí no hay ningún efecto, Shakira, por de parte de Dios. Él no está ciego, no está sordo y no está mudo. Dios está vivo y está dando respuesta. Oye a su pueblo. Fíjese cómo lo dice en el texto. Él oyó mi voz desde su templo. Versículo 6. Y usted, si usted quiere entender esto más gráficamente, usted puede imaginarse en el momento en que el Señor venía caminando sobre las aguas allá en el mar de Galilea. Eso está en Mateo 14, 20, 30. No lo busque, solamente escuche. ¿Sabes? Allá en el mar de Galilea, y lo vio Pedrito y le dijo: Señor, si eres tú, mándate que yo vaya. Y bueno, usted sabe en el resto de la historia, salió Pedrito de ahí caminando sobre las aguas y en algún momento se comenzó a hundir. ¿Qué fue lo que usted lee allí en el pasaje? Mire cómo dice: y comenzando a hundirse, dio voces diciendo: Señor, sálvame. ¿Y usted cree que Pedrito en esa circunstancia lo iba a hacer? Señor, sálvame, sálvame, Señor. No. Grandes voces. ¿Por qué? Porque estaba confiado, estaba seguro de que el Señor que venía caminando sobre las aguas, el Dios todopoderoso, sublime, excelso, que no hay nadie que se le compare, que no hay otro como Él, que sana, que salva, que es luz, que es pan de vida, que es puerta abierta a todos los que vienen a Él. Ese Cristo maravilloso, ese Cristo de la gloria que murió en la cruz del Calvario por nosotros, que nos enseña el camino por el cual debemos andar. Nos rescata, nos salva, ¿sabe? Y en el pasaje, una de las cosas que más me gusta, que no está allí, pero que uno puede hacer una abstracción y tratar de imaginarse el momento de esa circunstancia, y entonces podemos ver allí. Entonces, cuando el Señor saca a Pedro de las aguas, ¿verdad? Ahí en nuestra imaginación, y se devuelve con Pedrito caminando otra vez bajo las aguas, porque Pedro no se siguió hundiendo. ¿Por qué? Porque venía con el Señor y entraron en la barca. Y así como Dios le respondió, ¿sabe? A David, que le oyó, así ese mismo Dios que salvó, que socorrió a Pedro cuando estaba hundido en las aguas, es el mismo Dios que sigue teniendo respuesta para nosotros en este tiempo. Dios sigue respondiendo, no se ha quedado mudo. A veces no lo podemos ver. A veces es bastante complejo, pero podemos cerrar este espacio, este ciclo de versos, con lo que dice el mismo David en el versículo 2, porque Dios sigue siendo nuestro Dios, nuestra fortaleza, nuestro escudo, la fuerza de nuestra salvación y nuestro alto refugio. Sigue siendo, sigue trabajando, sigue operando. Él nos sigue amando. Al género humano no se ha dormido. No es como cuando los profetas de Baal estaban adorando a su Dios y el profeta Isaías le dice: oye, ¿será que se durmió? No, Dios no se ha muerto. Nada de eso. Y entonces, después que Dios oye, hay una intervención de parte de Dios. Y eso lo vamos a ver en el bloque desde el 7 hasta el 19. Vamos a comenzar allí por el versículo 9, que es el texto bastante importante. Dice que Dios descendió, ¿sabe? Y aquí
abajo, después de la coma, después del punto, dice que Dios descendió, ¿sabe? Y eso que Dios descendió es algo que está pasando aquí en este salmo, que no es cualquier cosa, no es una cosa así tan sencillita, tan leve, no, ¿sabe? No es algo así. Lo que está diciendo aquí es que Dios descendió, traspasó el aura espiritual y llegó al plano físico, ¿sabe? Para manifestarse. Eso es lo que está diciendo aquí. ¿Sabe? Así como cuando habla de Jesucristo que se hizo carne, y así como cuando el Señor, el cuerpo del Señor estaba en el sepulcro y dice que hubo un terremoto allí y la piedra se movió. ¿Sabe? En ese momento la manifestación de Dios traspasa el umbral de lo espiritual y se manifiesta en lo físico. Y la piedra fue movida. Una, para exhibir al diablo, ¿sabe? Exhibirlo. ¿Por qué lo exhibió? Porque la tumba estaba vacía. Mi Señor, mi Rey, al que le sirvo y honro, a ese que me salvó y me rescató, ya había resucitado. ¿Sabe? Y es el mismo Jesucristo, ¿sabe? Es el mismo Dios que quiere darnos respuesta, ¿sabe? Y sigue diciendo en el versículo 17, dice que Dios lo libró. No es solamente que descendió, sino que lo libró. Este verbo de libró en el verso 17 viene de una palabra hebrea que se llama nasal. Y esa idea tiene la carga de que arrebata, de que arranca con fuerza, de que quita a uno desvalido del poder de otro. Y entonces el texto nos está diciendo es que Dios descendió y llegó y arrebató a David del enemigo que era más fuerte que él y se lo arrebató, se lo quitó. ¿Sabe? Entonces, estamos confiados en el Señor. Estamos seguros porque estamos en sus manos. Porque ¿qué hace Dios por nosotros? Si hizo esto por David, también lo puede hacer por nosotros, ¿verdad? Sí. Me gusta este texto, ¿sabe? Porque dice David en el 17, aparte que le libró ese Naxal, dice que me libró de mi poderoso enemigo. No era cualquier cosa, ¿sabes? Un estado crítico de finanzas, lo que estamos viviendo como nación, como sociedad, como familia, ¿sabes? Un estado de salud bien complejo ante un diagnóstico médico, ¿sabes? Se puede convertir en esas torrentes, en esas torrentes fuertes, más fuertes que nosotros, pero que Dios, haciendo uso de su fuerza absoluta, nos arranca de eso, ¿sabes? Nos lleva a lugares de paz y de tranquilidad. Nos ayuda a perseverar, a estar en paz. ¿Por qué vamos a estar en paz? Porque la palabra de Dios nos va a ayudar a través de su propia expresión a entender las grandes verdades, los grandes principios que Dios utiliza para fortalecer nuestra vida. Hoy, mañana y siempre, porque su palabra permanece para siempre. No es que hoy sí, mañana no, ella permanece para siempre. Es una constante forma de actuar de Dios a nuestro favor. Y me gusta mucho porque, ¿sabes? En los versículos siguientes
en los versículos, en el versículo 7, en el 13, en el 14 y en el 15. Mire, Dios oyó y Dios libró a David en una manifestación absoluta de su poder. Y lo exhibió a través de la naturaleza, para que nosotros podamos ver, entender cuáles son las cosas que hace Dios, para que entendamos exactamente esas grandes verdades para edificar nuestra vida, para alentarnos, para consolarnos, para animarnos. Dice en el versículo 7, la tierra fue conmovida y tembló. En el versículo 13, y el Altísimo dio su voz. Y en el verso 14, y envió sus saetas y los dispersó. En el versículo 15, lanzó relámpagos y los destruyó. Todo esto no es un accidente, no es una cosa así, no, eso fue algo que por casualidad, no, nada, todo eso fue una acción intencional de Dios para rescatar a David. Así como fue una acción intencional de Cristo al rescatar a Pedro, así como fue una acción intencional de Dios cuando vine delante de él y le dije, Señor, yo reconozco que soy pecador. ¿Cuál es la intención de Dios? Siempre salvarme. Salvarme. Dios siempre nos quiere salvar. Siempre. Y si usted ha venido aquí en esta mañana, ¿sabe?, a buscar otras cosas, déjeme decirle que lo más importante que Dios tiene para usted es la salvación de su alma. ¿Sabe? Y a partir de la salvación de su alma, que usted viva en santidad, que usted viva apartado para Él, para su honra y para su gloria. Y después de eso, que usted le diga, que no permanezca como un agente secreto en lo incógnito allí. ¿Será que será evangélico? ¿Será que no? ¿O será que sí? No, nada. Que usted le diga a otro que Cristo es el que salva. Por todas estas manifestaciones maravillosas. ¿Sabe? Así es que Dios opera, demostrándonos, enseñándonos, como dicen los americanos en una expresión en el inglés, para que despertemos de lo dormidos que andamos, porque andamos buscando otras cosas. El sentido de la vida, cuando el sentido de la vida es Cristo mismo. No hay más. Cristo, la roca firme sobre la cual nos podemos cimentar. Usted posee habilidades, destrezas, capacidades, posee intelecto, posee conocimiento. Bien, venga Cristo y traiga todo eso para que le sirva. ¿Sabe? Porque mire, a mis 55 años, oye, se me cayó la cédula. ¿Qué cosa? ¿Sabe? He entendido que no hay nada mejor para el hombre que andar y vivir en Cristo. La mejor salida, la mejor opción. No es que haya otra, sino que Cristo es la única. Por si acaso dejé eso ahí como que incongruente. No hay más opciones. Cristo es la única opción. Y todo esto, ¿usted sabe por qué lo hace? ¿Por qué hace esto el Señor? Vamos, lea el versículo 19 allí. Léalo ahí. Léalo y después yo le digo. Versículo 19. Mire por qué Dios opera a favor de sus hijos. ¿Sabe? Porque la respuesta para nosotros, bien contundente y tajante a través de la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque simple y llanamente a Dios le agradó. Eso, a Dios le agradó. ¿Quién le agradó? David. ¿Será que le estamos agradando nosotros? ¿Será que estamos en la condición que Dios quiere? Entonces, y bueno, cerrando este bloque, ¿sabe? En medio de todas estas cosas hay una realidad, que la única forma en la que usted puede enfrentar todos esos gigantes
que a lo que podemos hacer frente es en Cristo, como ya lo dije. ¿Saben? Sí. Al usted reconocer su debilidad, su fragilidad, como ya lo dije. Porque solo Cristo, quiero hacer hincapié en esto. Siempre usted va a ver eso cada vez que el Señor me permita poder llevar su palabra, en que yo voy a darle con el martillo ese clavo. Cristo, 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 Cristo. Usted va a verlo, porque es la única salida que tiene el hombre. Más allá de sus propias fuerzas, más allá de sus propias capacidades, más allá de sus habilidades, destreza, más allá de su propia percepción, solo Cristo nos puede ayudar a enfrentar a esos gigantes que se manifiestan. ¿Sabe? Y dice en Mateo capítulo 28, sí, ya, perdón, capítulo, sí, 28:20, y dice: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Así que cuando todo se acabe, queda Cristo. ¿Sabe? Y ese es lo que a nosotros nos importa. Porque si estamos en Cristo, nosotros vamos a estar con Él. Porque Él va a estar con nosotros. Seguimos por allá, avanzamos pasamos del 19 y llegamos al 20. Y Dios se agradó y le dice Dios al rey David, y dice: me ha recompensado. En el versículo 20 tiene el verbo activo ahí: me ha recompensado. ¿Sabe? Y esto no es una cosa al azar, que Dios decidió: no, sí, toma, chico, te voy a recompensar. No, aquí Dios no hay eso que juego a los daditos. Ay, si te bendigo, si te recompenso o no. Dios no trabaja así, de esa forma, de esa manera. Dios es bien asertivo, específico cuando quiere bendecir a alguien, cuando quiere recompensar a alguien, cuando retribuye algo a alguien por el simple hecho de que le agrada. Sí. Y la respuesta de eso está en el 21. Fíjese el por qué lo recompensa, el por qué lo retribuye. La respuesta: ay, Señor, pero ¿por qué tú estás recompensando a mi hermano y a mí? Nada, estoy, cónchale, no sé qué está pasando. Vea, ¿por qué Dios está retribuyéndole, recompensando a David? Dice en el versículo 21: porque yo he guardado los caminos de Jehová. Y sigue siendo que no es cualquier cosa lo que nos está diciendo este texto. En el hebreo, esa palabra que de guardar, es que David tenía una disciplina tan rigurosa que se formaba ahí el significado, que ponía como un cerco a su alrededor, ¿sí? Y que guardaba con diligencia la palabra de Dios. Ahora, eso le daba una integridad a David, ¿sabe? Y por eso es que Dios le está concediendo su favor, su gracia, su misericordia, que aunque como seres humanos al fin y al cabo no la merecemos, pero a Dios le parece bien el recompensar a David, porque David estaba caminando en integridad, estaba guardando sus mandamientos, sus estatutos, sus preceptos, estaba guardando su palabra. ¿Cómo estamos haciendo nosotros? Estamos guardando el teléfono. Lo digo por mí, ¿sabe? Estamos guardando el título que nos dieron en la universidad, ¿sabe? Estamos guardando la cuenta que tenemos en el banco. Estamos guardando la apariencia, tú sabes, el fitness, las cosas que tienen ahora la juventud. ¿Ah? ¿Qué estamos guardando nosotros?
¿Cómo lo estamos guardando? ¿Ah? El super gimnasio allí, los triangulitos, las cosas, la estética, ¿sabes? ¿Sabe qué? Dios va a actuar con nosotros en reciprocidad. Ese es un principio que hay aquí establecido. Seguimos avanzando. Y eso usted lo puede ver allí en el versículo 25 y 26. ¿Sabe? En este bloque que estamos tratando. Dios siempre va a operar en reciprocidad. Si usted está guardando la palabra, vea la reciprocidad. Si usted dice, con el misericordioso te mostrará misericordioso, y recto para con el hombre íntegro, y limpio te mostrará para con el limpio. Entonces, si usted tiene sus manos limpias y su corazón puro, como dice el otro salmo, ¿sabe? Si usted se está guardando disciplinadamente en un estilo de vida que agrade a Dios y no que agrade a la sociedad, ¿sabe? Para no repetir lo mismo que ya dije, en guardar ciertas cosas. Entonces, si usted es misericordioso, el efecto de reciprocidad de Dios, que Dios no se queda con nada, también va a actuar recíprocamente hacia usted de esta manera. Dios va a ver su corazón. Para ver cómo es que está el corazón, Guillermito. A ver, vamos a revisártelo, para ver cuál es el reflejo que tienes ahí. Pero debemos de tener mucho cuidado, hermanos, ¿sabes? Porque no vaya a ser que nuestro corazón apeste. Así, ¿sabes? Bien rudo y crudo. ¿Sabes? Así. ¿Cómo está? ¿Cómo está el reflejo en nuestro corazón? ¿Sabes? ¿Qué tanta es la intensidad del amor para usted poder guardar la palabra de Dios de tal modo que traiga a su vida sabiduría y le enseñe a vivir digna y correctamente como agrada a nuestro Señor? Guardando sus caminos. Yo he guardado tus caminos, dijo David. ¿Será que lo estamos guardando nosotros? ¿Qué aroma despedimos? ¿Saben? Cuando usted escucha hablar a un médico, usted escucha que el médico habla de cosas, de tratamiento, de esto. Cuando usted escucha hablar a un abogado, usted escucha que habla de leyes y de principios y de, ¿cómo se dice? De sentencias y de muchos criterios jurídicos. Cuando usted escucha hablar a un deportista, usted lo escucha que habla de deporte, de cosas, de carrera, de fitness, de subir a la montaña, de ir de paseo. Es que estamos hablando nosotros como cristianos. ¿Ah? ¿Qué está hablando usted con su estilo de vida? ¿Qué le está diciendo a los demás con su vida? Alguien me dijo una vez algo como esto. Guillermo, no puedo oírte cuando me hablas. Pues, ¿por qué? Pues, oye, es que tus hechos hablan tan fuerte que no me dejan escucharte. ¿Qué estamos haciendo? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué está haciendo usted con su familia, en su casa? Usted está reflejando a Cristo. Usted está amando a su esposa. Usted está amando a sus hijos. ¿Ah? Usted ha tenido misericordia de ellos como Dios ha tenido misericordia de usted. ¿Qué está haciendo con su familia, con su papá, con sus hermanos? ¿Sabe? ¿Qué estamos haciendo, Iglesia de Cristo? ¿Ah? ¿Qué estamos haciendo? Bueno,
sigue después del 30, por allá, dice, la palabra es escudo a todos los que le esperan. La palabra en el cierre de este bloque, allí en el versículo 30. La palabra de Jehová es escudo a los que en él esperan. ¿Sabe un detalle bien importante, importantísimo, que no puedo dejar pasar por desapercibido? Tal vez nunca lo haya dicho. Es que la palabra de Dios, querido amigo, para los expertos, los que conocen, esos grandes teólogos, esa gente que como digo yo, saben más que Boca Chico Frito, los que son cristianos, pero aún también los que no son cristianos, ¿saben? Dicen algo bien importante de la palabra de Dios, y esto es para usted que conoce a Cristo y para el que no lo conoce también, para que usted sepa lo perfecto que se ha mantenido la palabra de Dios a través de los tiempos, de las eras. No es cualquier cosa. Mire, en más de 2000 años, desde el descubrimiento de los primeros escritos, la palabra de Dios se ha mantenido inalterable. Los creyentes, los eruditos, los estudiosos de la teología de la palabra de Dios coinciden en esto, conjuntamente con los que no son cristianos, pero que también afirman que la palabra de Dios no contiene errores, que se ha mantenido inalterable en el tiempo. Y esto, querido amigo, ¿sabe? Si usted no lo sabía, le da fundamento a su fe. ¿Sabe? Que usted está en la auténtica y genuina fe, que usted sigue, sirve y ha creído en el verdadero Dios viviente y Rey de la gloria. No es cualquier cosa. Creo que me pasé, pero quiero terminar porque no voy a tener tiempo para poder expresar nuevamente todo lo que este salmo nos quiere decir. Voy a ir corriendo allí. Dice que Dios no solo rescata. Entonces Dios no solo rescata, es el principio que hay en este bloque de versos del 31 hasta el 45. Estamos casi que terminamos, hermano. No se me desanime. Dice que ya entendimos que Dios rescató a David y que así también nos puede rescatar a nosotros, porque somos débiles, eso. Y que Dios ha enfatizado, Él ha enfatizado toda la fuerza absoluta que Dios ha operado a su favor, de acuerdo a su gracia, para rescatarlo, para salvarlo. Pero Dios solamente no se queda ahí, sino que Dios también nos viste, ¿sabes? Y eso lo podemos ver en los versículos 32 y 39. Fíjese, en el 32 utiliza el verbo ceñiste, y en el 39 también. Y esto cuando manejamos y vamos al lenguaje antiguo en el hebreo, ese ceñiste es que Dios lo viste, ¿sabes? Dios lo viste, como que le pone un cinturón, le pone una armadura para que esté apresto, para que esté listo. Esto también nos indica, nos da el sentido en la palabra que la fuerza, o que todo lo que David ha podido lograr en toda la trayectoria de su vida hasta este instante en el tiempo y espacio que escribió este texto, es que nada proviene de él, sino que proviene ¿de quién? De Dios. Dios entonces es el que lo pone en gracia. Dios es el que le da la fortaleza, Dios es esa fuerza, Dios es el que lo liberta, Dios es su salvación, Dios es el que lo libra de todos los temores y de todas las angustias. Dios es el que nos sana, Dios es el que lo limpia, Dios es el que lo anima. No viene tan simple así de nosotros, ¿sabes? Por eso sigue redundando en mi mente. ¿Qué estamos haciendo?
¿Qué cuentas vamos a entregar? ¿Qué cuentas vamos a rendir cuando se manifieste nuestro Señor? Porque los principios de dolores que usted está viendo aquí o allá en cualquier otra parte del mundo son las señales que anuncian la venida de nuestro Señor. Lamentamos la pérdida de gente de valor, ¿sabe? De esos seres humanos de calidad, ¿sabe? Lamentamos eso. Perdí un buen profesor, un buen amigo, una persona de valor, ¿sabe? Y bueno, no es enfatizar la pérdida de esa persona, sino que tal vez tuve la oportunidad de presentarle el plan de salvación y no lo hice, ¿sabe? Y entonces estoy enluchado con eso contra mí mismo, ¿sabe? ¿Qué estamos haciendo? Entonces, el Señor nos reviste, nos viste de esa armadura, nos pone ese cinturón, pero no nos saca de ahí, del campo de batalla, del campo de guerra. Es dentro del campo de guerra, es allí, en la batalla, es en medio del conflicto, de la crisis, del problema, en el que el Señor va a glorificarse en nuestra vida. Es allí. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos resbalemos, ¿sabe? Que nos deslicemos, ¿sabe? A todo este sistema, a todo ese andamiaje, como dice por allá, en los enemigos de nosotros, ese mundo, ese sistema, o nuestra propia carne que se deja seducir sensualmente por todas las cosas con que somos atacados, o por la manifestación diabólica cualquiera que sea. Que el Señor lo reprenda. Todos esos enemigos en contra de nosotros. Dios está interesado entonces que enfrente de eso nos resbalemos. Dice, aquí viene después del 37, ya vamos terminando, dice David en el 37, los perseguí y los alcancé. Aquí hay un cambio de roles. Usted sabe que de acuerdo a la historia de la vida del rey David, él se la pasaba siendo perseguido por Saúl y por los enemigos que tenía de las naciones extranjeras. Ya usted sabe, esos moabitas, los filisteos y toda esa gente ahí, el hijo y todos los que se ponían de acuerdo para hacerle la vida de cuadrito a este siervo de Dios. Pero dice, hay un contraste, hay un cambio. Dice que él los persiguió a sus enemigos y los alcanzó. En el 37 dice, repito, perseguí a mis enemigos y los alcancé. Entonces, ahora David, como está ceñido, revestido de todo ese poder, de todo eso con lo que Dios se ha manifestado en su vida, entonces ahora él puede perseguir toda clase de maldad legalmente, porque ahora entonces está bien, correctamente en las manos de Dios, ¿sabe? Tiene la legalidad. Dice en el 38, cayeron, dice, los herí de modo que no se levantasen, cayeron debajo de mis pies. Wow, no es solamente que los persigue, sino que hasta que los erradica, hasta que los extermina, acaba con ellos. Pero lo hace legalmente. Ya no es como un perseguido por Saúl. Ahora es que es rey y tiene la capacidad porque el Señor lo ungió para tal tarea. Y en medio de cada batalla, entonces él se va a enfrentar y va a erradicar toda esta clase de cosas. Pero es en Dios, es el que da la fuerza, es el que lo ciñe de todas estas cosas, del poder necesario para lograr, para vencer, ¿sabe? Para salir victorioso en frente de esas corrientes de gigantes a las cuales nos tenemos que enfrentar, sea un diagnóstico médico, sea una crisis financiera, económica, pase lo que pase, sean terremotos, sea lo que haya.
En el Señor es que vamos a salir victoriosos. Él es el que nos ciñe, nos reviste de eso. Entonces, en los 4:50, del 46 al 50, dice, que David estaba agradecido por todos los favores recibidos, y exclama en el 46, viva Jehová, viva Jehová. Y esto no es solamente una expresión de la boca para afuera o de los dientes para afuera, ¿sabes? Es una proclamación, ¿sabes? Es una proclamación. Alguien pudiera decir eso que utilizan mal, no me gusta ese término, pero ese tipo de aspecto que tiene que ver con la declaración. Él está proclamando, diciendo, vive Jehová desde lo más profundo de su amor, de sus emociones, de sus sentimientos, porque sabe que él ha confiado en ese Dios viviente y porque ha estado agradecido por todo ese tiempo por donde él ha venido caminando entre tristezas, alegrías y conflictos y crisis y guerra y perseguido y todas estas cosas. Pues está agradecido por lo que Dios ha estado haciendo. ¿Cómo estamos nosotros? Y él está agradecido porque sabe que el Señor es quien salva y quien ciñe de fuerza y es el refugio fiel. Versículo 31. Entonces entendemos que la victoria del creyente no está de acuerdo a su fuerza ni capacidad. Que la intervención de Dios, ¿por qué responde? ¿Por qué viene la intervención de Dios? Por el clamor, por la oración. Nuestro pastor esta mañana diciendo, debemos orar, 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 debemos orar. ¿Sabe? Entonces, ¿y por qué Dios responde? Porque su siervo, el que le sigue, el creyente, ese hijo, vive con fidelidad de acuerdo a su palabra. ¿Sabe? A eso. Por eso es que Dios responde. Dios no ignora, ¿sabe? Esa debilidad. Y Él interviene, decide arrancarnos, entonces librarnos de esa corriente, de esas cosas que son más fuertes que nosotros. Sin embargo, hay una condición. ¿Cuál es? ¿Qué era lo que hacía David? ¿Qué dijo? Yo he guardado tus caminos, tus palabras. ¿Sabes? Esa es la condición. Entonces, ojo con eso. Dios se va a manifestar de acuerdo al reflejo de nuestro corazón. Si su corazón está limpio, ya usted sabe. Dios va a ver el reflejo de ahí de su corazón. Procure que no hayan olores extraños allí. ¿Usted sabe? Sí. Y nos libra en su fuerza de que nosotros no nos convirtamos en nuestras propias víctimas. ¿Sabes? Víctimas de nosotros mismos. ¿Sabes? ¿Por qué? Por las circunstancias. Entonces, para cerrar, la victoria de David hasta este tiempo, ¿sabes? Se dio porque Dios lo convirtió de un débil en un victorioso guerrero, ¿sabe? Era débil, pero si usted puede ver allí, persiguió a la maldad hasta exterminarla. No fue cualquier cosa la transformación de David, desde antes de llegar al trono hasta que llegó al trono y después en toda la trayectoria que fue como rey. Se convirtió en todo un guerrero.
Y Dios está llamando, ¿sabe? A usted con sus dones, con sus talentos, con sus virtudes, tal y cual como usted es. ¿Sabe? Dios siempre es específico, nos hace un llamado, ¿sabe? Para convertirnos en esos hombres de valor y mujeres de valor que necesita Dios, ¿sabe? Para la mejor tarea de todos los tiempos, anunciar el mensaje de salvación que solamente se encuentra en Cristo, ¿sabe? Hay mucha necesidad allá afuera, querido hermano. Háblale a tu vecino, háblale a tu hijo. No los dejes que se vaya a la eternidad sin Cristo. ¿Sabes? Preséntale la oportunidad para que decida. Háblale a tu hermano, háblale a tu amigo. Dile que solo en Cristo hay poder para salvar. Conviértete en ese guerrero, en esa guerrera, para llevar su mensaje de salvación. Y si de a ti, querido amigo, que vas a escuchar este mensaje, ¿sabes? Por YouTube, te digo que necesitas aceptar a Cristo, porque no hay otro mecanismo, no hay otro medio, no hay otra fórmula, no hay otra manera, solamente en Cristo el hombre pecador puede hallar salvación. Solamente en Cristo. Así que te animo a ti, querido hermano, a que anuncie las grandes verdades de aquel que nos llamó por su plena misericordia, por su piedad y su bondad para con nosotros. Dios te bendiga, querido hermano. Gracias, hermano Guillermo, por el mensaje de hoy. Solo, bueno, yo creo que la palabra está bastante clara, el mensaje, pero sí, si hay alguien acá que no ha recibido al Señor, que no ha invitado al Señor a su corazón, decirle que la muerte no discrimina, o solamente es para personas de tercera edad. La persona, como vemos ahorita, es para niños, para bebés, para personas mayores, para todos. Así que todos van en ese saco. La cuestión es tener la esperanza hacia dónde vamos nosotros. Tener esa esperanza y esa seguridad solamente viene cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, cuando el Señor limpia nuestro corazón de toda esa basura de pecados y viene a nuestra vida. Esa seguridad la da Cristo solamente, porque hoy el miércoles fue un terremoto que muchos se fueron, pero también puede ser una moto, puede ser un carro, puede ser cualquier otro tipo de accidente. Y lo ideal es cuando eso pase, partir a la presencia del Señor, porque eso es para toda la eternidad, y que hay cuestiones de segundo que pueda pasar. Así que yo voy a hacer una oración de todas maneras en estos momentos. Si alguien quiere llegar, si alguien quiere entregar su corazón a Cristo, lo que van a escuchar por YouTube también, lo único que tienes que hacer es arrepentirte de tus pecados, porque no puedes tener tu corazón lleno de esa basura ante el Señor, sino que tiene que haber un corazón limpio para poder también que el Señor venga, como dice su palabra, haga morada en tu corazón. Y para que puedas tener esa seguridad, esa garantía, que cuando partes de acá vas a ir a la presencia del Señor. Yo voy a hacer una oración como si fueras tú, pero si hay alguien acá que quiere en este momento rendir su vida a Cristo, es la mejor decisión que tú puedes tomar, porque no se sabe cuándo te va a tocar a ti, cuándo nos va a tocar a cada uno de nosotros. La diferencia es tener la certeza. Si quieres hacer esta oración y entregar tu corazón a Cristo, repite, pero con tu palabra, repite, entre tú y Él en estos momentos. Oh Dios, en esta hora vengo delante de tu presencia, reconociendo que soy pecador o pecadora, que he pecado en pensamientos, en palabra, en acción. Te pido que me perdones, perdona mis pecados,
Límpiame con la sangre de Jesús y que mi corazón esté limpio para ti, Señor. Te ruego que me des también, Señor, el regalo de la vida eterna que tú has prometido a aquellos que se rinden a tus pies en arrepentimiento, que han confesado tus pecados. Te pido pues que de ahora en adelante comience yo a vivir la vida que a ti te agrada. Porque te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.